Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente de la Asamblea. Una buena tarde para usted, para los colegas asambleístas, para el señor ministro que nos escucha. Yo, antes que nada, quisiera tomarme un par de segundos, señor presidente, para rechazar los pronunciamientos que ha emitido en este pleno de la Asamblea el asambleísta Vera. Yo creo que ya es tiempo de no politizar la tragedia que vivieron nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños 4 años atrás, porque resulta que a todos, a pesar de que ha pasado 4 años, todavía nos duele esa tragedia. Yo solamente quisiera recordarle al asambleísta Vera que, por ejemplo, algunas cifras: 4.859 personas fueron atendidas en las primeras 72 horas después de que ocurrió esa tragedia en Manaví y en Esmeraldas. 20.000 familias accedieron a bonos de acogimiento, arrendamiento, alimentación, y 22.000 casas fueron entregadas nuevas o reparadas. Esto entre otras cifras. Yo le pediría entonces al asambleísta Vera que usted demande también esas cifras al actual gobierno, al que usted tanto aplaude, para que no se hable únicamente por hablar, sino que se hable también con cifras. Señor presidente, me repito hacer las preguntas al señor ministro. Tengo varios temas, quisiera empezar con el primero. El 15 de marzo pasado, el presidente de la República en cadena nacional nos aseguró a todos los ecuatorianos que estaban garantizados todos nuestros empleos en el país a propósito de la crisis sanitaria que está viviendo el Ecuador. Usted, ministro, 15 días después del 31 de marzo, dijo textualmente: no es posible que en estos momentos de crisis se den por terminados los contratos individuales de trabajo por cualquier forma que sea. Sin embargo, como usted mismo lo ha dicho y hasta su cartera de Estado, han llegado ya hasta el momento 3.821 denuncias de personas que se han quedado en la calle y que han sido despedidas. Le informa además que recién acabo de recibir el dato que los empleados de SELEC y de los consejos de igualdad también han sido puestos en la calle. Y sería bueno también que usted tome... Un momentito, por favor. Solo quiero indicarle nada más que no tiene habilitada su cámara, para que conozca simplemente. Ahí está, Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, le decía entonces de estas 3.821 denuncias que usted dice han llegado ya hasta su cartera de Estado, y entre ellas también denuncias que me acaban de llegar en este momento de empleados de SELEC y de los consejos de igualdad que han sido despedidos en las últimas horas. Quiero preguntarle, señor ministro, ¿qué han hecho ustedes con estas 3.821 denuncias? Y si es que ha habido irregularidades, ¿cuáles han sido las sanciones que ustedes desde el ministerio han implementado? Me preocupa además porque son 3.821 denuncias. ¿Cuántos ecuatorianos no habrán denunciado estos casos todavía? Tomando en cuenta de lo que dijo ayer el ministro de Finanzas en este pleno, que serían alrededor de 500.000 personas las que entrarían al desempleo. En cuanto a los acuerdos ministeriales, concretamente quisiera remitirme, señor ministro, a la aplicación del 169 numeral 6 del Código de Trabajo. Se expidió, como usted bien ha señalado, un acuerdo ministerial el 10 de abril pasado en el que se señala: cuando un empleador prescinda de sus trabajadores y alegue la terminación del contrato aplicando el artículo 169 numeral 6 de este Código de Trabajo, tiene que dentro de las 24 horas posteriores registrar en el SUT los fundamentos que hayan sustentado precisamente la terminación de este contrato. Además, se ha dicho que debe ser notificado esto al trabajador. Usted deberá saberlo mejor que nadie que, por ejemplo, sobre este acuerdo ministerial, la Defensoría del Pueblo tiene grandes reparos y ha dicho que este acuerdo lo que haría sería fomentar los despidos masivos que se han presentado, y de las inspecciones a 625 que usted dice, a 625 empresas que usted dice ya se han dado. ¿Y qué tiempo, señor ministro, se están demorando en verificar estas causales de separación de los trabajadores que se quedan en la calle? ¿Y por qué le pregunto esto, ministro? Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la empresa y de los trabajadores de la empresa Recovi. Resulta ser, señor ministro,
que fueron alrededor de 140 trabajadores los que hace alrededor de 2 semanas se quedaron sin trabajo porque la empresa prescindió de sus servicios. Haciendo uso de las herramientas que ustedes mismos han habilitado a través del Ministerio de Trabajo, las denuncias a través del correo electrónico, varias de estas trabajadoras de la empresa Recover hicieron llegar esta denuncia al Ministerio de Trabajo. Y me permito decirle cuál ha sido la respuesta por parte de su ministerio. Resolución número MDT-2020-009. Una vez que se reanuden las actividades, se atenderán las denuncias y boletas requeridas. El Ministerio de Trabajo se contactará oportunamente a su correo electrónico cuando las actividades se restablezcan con normalidad y haya pasado la emergencia sanitaria. Señor ministro, esta es la respuesta que varios de los trabajadores que han denunciado a su ministerio haberse quedado en la calle de la noche a la mañana es la que están recibiendo por parte de su cartera de Estado. Permítanme decirle con absoluta frontalidad que a mí me parece una burla que ustedes en esta situación tan crítica se dignen dar este tipo de respuestas a personas que lo que necesitan precisamente es de la ayuda de ustedes, de las autoridades de trabajo. Los trabajadores necesitan respuestas inmediatas, señor ministro, no cuando se acabe la crisis, no cuando haya pasado 1 o 2 meses más en el desempleo. Las respuestas las necesitan ahora, ministro, porque si no se podría estar dando una eventual vulneración de derechos. Lo que está pasando, por ejemplo, en la empresa Edesa, que la semana pasada y esta semana han denunciado que varios de sus trabajadores también han sido despedidos. Ministro, lo que nosotros y los trabajadores del país necesitan son acciones concretas, acciones puntuales, pero sobre todo acciones oportunas de parte del gobierno y de su ministerio. Me permito poner algunos otros ejemplos de temas particulares que también me preocupan muchísimo. Por ejemplo, el caso de las florícolas, en donde varios de los trabajadores han sido despedidos. Ayer el ministro de Finanzas decía que se les ha otorgado créditos incluso para que las florícolas puedan seguir trabajando. Yo me pregunto, si es que las florícolas ya tienen créditos por parte de este gobierno, ¿por qué entonces siguen despidiendo a sus trabajadores? Quisiera comentarles, además, señor presidente, a los colegas asambleístas, que las señoras de limpieza que hacen la limpieza en la Asamblea Nacional, en este momento no han sido pagadas sus remuneraciones, porque la empresa para la que trabajan sencillamente no les ha dado su sueldo. Entonces, estos son los problemas a los que se debe atacar, señor ministro. El caso, por ejemplo, de la empresa Confiteca, tan conocido hace 2 semanas. El 31 de marzo, la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público efectuó una inspección integral a esta empresa. Notificó el inicio del procedimiento administrativo. Le pregunto, señor ministro, ¿cuáles son los resultados hasta el momento? ¿Cuáles fueron los justificativos presentados por esa empresa para despedir a varios de sus empleados, tomando en cuenta de que esa empresa sigue trabajando por turnos, pero lo sigue haciendo? ¿Y cuáles han sido las sanciones o cuáles serán las posibles sanciones en caso de que ustedes hayan determinado que existió un incumplimiento? Solo para ponerle un ejemplo, señor ministro, una de las personas despedidas, los 90 empleados despedidos, es una persona de la tercera edad, a la que le faltaban apenas 3 meses para jubilarse. ¿Y sabe qué, señor ministro? Esa persona recibió $2,000 de liquidación y $1,000 de bonificación, con no sé cómo llamarle, como un premio consuelo especial, una caja de chocolates. Eso recibió una persona tras haber trabajado 10 años en esa empresa. Quiero también, señor ministro, permitirme hacerle conocer en este espacio otro de los temas que realmente preocupa a la ciudadanía. Seguramente usted estará al tanto de que ayer, 15 de abril, probablemente 1,100 trabajadores de infocentros de 880 zonas rurales del país, las más pobres del país, pudieron haberse quedado ayer sin trabajo. 1,100 familias ecuatorianas, insisto, las más pobres. El ministro Michelena, el lunes pasado, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que esto no sucederá. Pero resulta ser, señor ministro, que todavía están esas 1,100 personas esperando un acto administrativo que cancele esas pretensiones. Y aquí me hago eco de lo que decía ayer el asambleísta de mi bancada, Juan Cristóbal Lloret. No se puede gobernar a través de Twitter.
Resulta que el anuncio lo hicieron las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones por Twitter, pero del Twitter no han pasado, en el Twitter se han quedado, porque resulta que todavía no llega ese acto administrativo que cancele las pretensiones de dejar en la calle a 1.100 familias de los infocentros. Le pido que a través de su intermedio le solicite al ministro Michelena que por favor emita ese acto administrativo para que efectivamente estas 1.100 familias nos queden en la calle. Quiero también, señor ministro, expresar algunas de las inquietudes de otros miembros de mi bancada. ¿Qué harán cuando se termine la fase administrativa en los reclamos de los trabajadores por despido intempestivo? ¿Cómo se ha coordinado, señor ministro, con el Consejo de la Judicatura para llevar adelante las acciones legales que correspondan y, evidentemente, defender el derecho de los trabajadores? Otra inquietud, los trabajadores de varias empresas han denunciado que se les obliga a firmar actas de finiquito para legalizar los despidos intempestivos que se están dando. Les ofrecen, como yo ya les mencioné, de entre $1.500 a $2.000 de bonificación en reemplazo a esto de las indemnizaciones que por ley les corresponden. Un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. ¿Qué van a hacer? ¿Han constatado estas prácticas que se están dando? Y en eso decirle, ministro, que estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto debe ser un acuerdo y no una imposición de parte, en este caso, de los empleadores. Para terminar, señor presidente, le ruego un minuto nada más en cuanto a las reformas que ustedes han dicho van a enviar en los próximos días a la Asamblea. Se habla, señor ministro, de nuevos acuerdos laborales. Estos acuerdos, insisto, ministro, tienen que ser consensuados. No pueden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia ser impuestas solamente desde el lado de los empleadores, porque resulta que siempre la cuerda más débil está desde el lado de los trabajadores. La propuesta de contrato especial emergente por tiempo definido a la que usted se ha referido, señor ministro, esto ha dicho usted, si es que las empresas demuestran tener problemas. Entonces, ministro, hay que tomar en cuenta esto y verificar si es que efectivamente estas empresas tienen problemas para ver si es que habría o no esta posibilidad. El goce de las vacaciones adelantadas, quisiera, señor ministro, que me lo explique de mejor manera, realmente no lo entendí muy bien. Por último, las utilidades, de acuerdo al acuerdo ministerial 079. Quisiera, señor ministro, tomando en cuenta de que estas utilidades ya debieron ser pagadas a los trabajadores hasta ayer, 15 de abril, que se nos dé una lista de las empresas que no han registrado el pago de las utilidades. Y para finalizar, únicamente una reflexión, señor presidente, señor ministro y colegas asambleístas. Básicamente, para enfrentar la crisis, este gobierno ha propuesto dos alternativas. La primera, más impuestos, disfrazados de contribuciones, eso sí, pero que a la larga son más impuestos para la clase media y para la clase pobre del país. Y otra de las opciones y alternativas que baraja el gobierno, como usted lo ha dicho, es el tema de las reformas laborales, que podrían, insisto, ser leídas como una flexibilización laboral. ¿Cómo pretenden ustedes, señores del gobierno nacional, que los ecuatorianos podamos salir de esta crisis si es que se nos ofrecen estas dos las únicas alternativas? Con menos plata en los bolsillos de los ecuatorianos, es decir, con más pobreza y con menos empleo o con un empleo de menor calidad. Gracias, señor presidente. Estas son mis preguntas. Buenas